Hola, hola chicos, buenos días. Les saluda la misería para hacerles llegar la clase correspondiente al día de hoy, lunes 23 de noviembre. Chicos, como ustedes pueden observar, el tema del día de hoy es el reino fungi. Por lo tanto, aquí está presente pues el representante del reino fungi que vienen a ser los hongos. Ahí tenemos un hongo bien representativo. Muy bien. Vamos a iniciar leyendo lo correspondiente a este reino. Dice, es seguro que alguna vez hemos comido una sabrosa pizza o probado un delicioso queso Roquefort, o sin duda en algún brindis familiar no ha faltado el grandioso vino, pizza, vino y queso y el infaltable pan de todos los días. Llegan a nuestras mesas gracias a la ayuda de simples y útiles organismos que se usan en la industria de los alimentos y nos permiten disfrutar de muchos manjares, pues estos organismos tan útiles son los hongos que pertenecen al reino fungi. Entonces, chicos, como nosotros podemos observar acá, estos hongos se utilizan pues en la industria alimentaria, ¿no? Nosotros lo consumimos, podemos utilizarlo en el pan, se utiliza un tipo de hongos, en el vino también, en el queso también, ¿no? Y el queso pues se utiliza mucho en la pizza. Y hay algunas pizzas también que pues tienen algunos hongos, ¿no? Los champiñones. En conclusión, es que el reino fungi es el reino de los hongos. Y vamos a ver qué hongos están presentes acá. ¿Cuáles son las características generales de los hongos o de estos hongos, chicos? Vamos a ver lo siguiente. Dice, son eucariontes. ¿Qué significa que sean eucariontes? Significa que sus células son muy evolucionadas, ¿verdad? Tienen células evolucionadas y su célula tiene núcleo. Pueden ser unicelulares o pluricelulares estos hongos. Poseen nutrición heterótrofa. ¿Qué significa? Que ellos no son como las plantas, no fabrican su propio alimento. Entonces necesitan de otros seres vivos para poder alimentarse. Entonces, a diferencia, ¿por qué los hongos no han sido clasificados en el reino Plantae? Por una simple y sencilla razón, porque ellos no fabrican su propio alimento. Los hongos no fabrican fotosíntesis, no hacen fotosíntesis y no fabrican su alimento. Por lo tanto, si ustedes observan, acá hay un tronco húmedo y los hongos están creciendo encima, significa que están utilizando sustancias, materia orgánica del tronco para poder alimentarse y crecer. Entonces, ¿qué más nos dice? Las células de los hongos presentan paredes celulares, las cuales suelen contener quitina como componente principal. Entonces, cuando nosotros leamos esta palabra que se llama quitina, vamos a relacionarlo inmediatamente con los hongos. ¿Está bien? Entonces voy a preguntar esto en el momento de la interacción. ¿Qué componente tienen los hongos? Y la respuesta está ahí. Viene a ser quitina. Algunos viven en simbiosis con otros seres vivos, con algunas algas o en otros casos el hongo se asocia a las raíces de las plantas, ¿no? Entonces pueden vivir compartiendo alimento con otros organismos o en las raíces de las plantas. ¿Qué más? Algunos hongos pueden ser parásitos de plantas o de animales y pueden causar enfermedades. Hay hongos de diferentes tipos, unos que son comestibles, otros que van a participar en la industria alimentaria, otros que son venenosos y otros que causan enfermedades, ¿no? Por ejemplo, hay hongos, un hongo llamado el pie de atleta, que ataca pues a los seres humanos, ¿no? Les da cuando van a lugares húmedos y contaminados como piscinas, y estos hongos se depositan en las uñas y entre los dedos de los pies y hace que te comiences a cocer mucho los pies. Bien, hay otros pues que se han adaptado a la vida terrestre y a la vida acuática. Ellos se reproducen asexualmente por yemación, que significa eso, que van a formar una yema y van a tener sus descendientes. Así también se reproducen pues sexualmente por esporas sexuales. Ellos tienen unas esporas que van a viajar por el aire o van a depositarse en el suelo y van a crecer en lugares húmedos.
El hongo tiene un cuerpo formado por filamentos denominado hifas, que son las células fúngicas. Y las hifas se asocian para formar una estructura llamada micelio. Entonces, una estructura de los hongos son las hifas y el conjunto de hifas se llama micelio. Eso también voy a preguntar. Ahora, chicos, recordemos que los hongos son seres vivos que les gusta la humedad. La mayoría de ellos, casi todos, van a crecer en lugares húmedos, se depositan en lugares húmedos y cuando las esporas llegan a los lugares húmedos empiezan a desarrollarse y a formar hongos. Muy bien, vamos a pasar a lo siguiente. Dice estructura fúngica. La hifa es un tubo de longitud indefinida. La hifa solo crece por delante. El grosor está comprendido entre 2 y 100 micras, dependiendo del estadio y la especie del hongo. Está recubierta por una pared celular compleja y en algunos casos puede tener tabicaciones transversales, llamados septos, los cuales también se denominan septados o tabicados. La red de hifas filamentos forma el micelio que puede ramificarse en cualquier punto y dirección. Miren. En otras palabras, esto viene a ser pues una hifa, ¿no? Consiste conjunto son células fúngicas y se van a ramificar por acá para formar las setas. Esta es una seta, por ejemplo. Ahora voy a mostrarles algo acá. Respecto a los hongos, se dividen en 3 tipos. Ya los hongos se van a dividir en 3 tipos. Entonces voy a hacer una clasificación pequeña acá. Estos hongos que se dividen en 3 tipos son los siguientes. Vamos a poner un color azul. Aquí está uno, aquí está 2 y aquí está el tercero. Los hongos vienen a dividirse en setas. Están las setas, están los mohos y están las levaduras. Muy bien. Entonces, los mohos, las setas y las levaduras vienen a ser, pues, a ver, aquí están. Mohos, bueno, setas, mohos y levaduras. Los 3 tipos de hongos. Entonces, vamos a ver, pues, que las setas, ¿cuál es su característica? Que tienen su sombrero. Ahí tienen su capuchón. Por ejemplo, la casa del pitufo es una seta, ¿no? Porque tiene su sombrerito. Llamados también hongos sombrerito. Los mohos vienen a ser hongos pequeños, sin embargo son visibles. Se observan pues en lugares húmedos cuando dejamos el arroz por mucho tiempo, se forma una capa verdosa. Cuando hay una pared mojada se forma una capa verdosa. Dejamos una naranja o un pan en un lugar húmedo y se va a formar una capa verdosa. Esos son los mohos. Y las levaduras vienen a ser pues más que nada hongos que se utilizan en la industria alimentaria para producir el pan, el vino y algunos otros alimentos más como el queso. Muy bien, entonces vamos a pasar a lo siguiente. Ahí está. Tenemos asociaciones de los hongos, ¿no? Cuando hay hongos que se asocian a unas algas, se van a formar los líquenes. ¿Qué son los líquenes? Hongos más algas. Muy bien, entonces, un líquen es una asociación simbiótica entre un hongo y un alga. El alga es capaz de realizar la fotosíntesis y así aportar la materia orgánica para que vive el líquen. Y el hongo es capaz de vivir en el medio terrestre, reteniendo el agua y las sales minerales en lugares donde las algas solas no podrían vivir. Entonces, cuando se junta un alga y un honguito, entonces van a formar pues los líquenes, ¿no? Entonces, eso es exactamente lo que va a ocurrir. Muy bien, vamos a ver lo siguiente. Bien, ahora vamos a ver a las micorrizas. ¿Qué son las micorrizas? Las micorrizas son asociaciones entre hongos beneficiosos, o sea, hongos buenos del suelo y algunas plantas. El hongo entra dentro de las raíces de las plantas y no las daña. Y ayuda a la planta a tomar alimentos y agua y a que esta planta crezca sana, ¿no? Una plantita micorrizada es capaz de resistir mejor las condiciones ambientales. Condiciones ambientales adversas como sequía, salinidad, plagas, por lo cual es más rentable. Entonces estas micorrizas son honguitos que se forman pues en las raíces de ciertas plantas y va a tener una asociación. Muy bien, vamos a continuar con lo siguiente. Clasificación de los hongos, ¿no? Encontramos 2 grupos de hongos. Los mixomicetos, o sea, hongos mucosos, y los eumicetos, que son hongos verdaderos. Aquí están los mixomicetes.
que son hongos mucosos, y los hongos verdaderos. Dentro de los hongos verdaderos o los eumicetes hay los ficomicetos, ascomicetos, basidiomicetos y los hongos imperfectos. Esto solo es una clasificación, chicos. Vamos a ver a los hongos mucosos, en primer lugar a este. Ahí está él. Dice, son hongos ameboides y holozoicos. Estos hongos mucosos están constituidos de una masa de protoplasma en la cual los núcleos no están separados por paredes celulares. Esta masa es denominada plasmodio, y este plasmodio se desplaza lentamente por el sustrato, envolviendo e ingiriendo bacterias y otras partículas orgánicas. Entonces, estos hongos mucosos pues son un tipo de hongos, como su nombre dice, no son mucosos, no tienen una verdadera pared celular, ahí están medio gomosos. Vamos a ver a los hongos verdaderos, a los ficomicetos. Son cenocíticos y más o menos filamentosos, forman numerosas esporas en un esporangio. Los grupos más importantes de ficomicetos pues, no están dentro de los ficomicetos, están los oomicetos y los zigomicetos. Son grupos nada más, chicos, para que no se confundan. En el grupo de los zigomicetos, de estos señores llamados zigomicetos, que son un grupo de hongos, tenemos al Rhizopus nigricans y el moho negro del pan, así se llama. Dice, por lo general es saprófito, aunque también es un parásito de plantas, como por ejemplo de las fresas, ¿no? Y vamos a ver al otro grupo, ya vimos a los ficomicetos, ¿no? Vamos a ver ahora, a ver, un ratito, por favor, aquí le hemos puesto. Vamos a ver, ya hemos visto a los ficomicetos. Vamos a ver a los ascomicetos. Ahí está. Dice, son hongos en los cuales las esporas sexuales, llamadas ascosporas, son producidas en un esporangio llamado asca. Los ascomicetos con frecuencia reciben el nombre de hongos de saco. Su cuerpo toma el nombre de ascocarpo, son filamentosos y septados, se presentan como saprófitas o parásitos. Bueno, son parásitos de plantas o insectos y pues están en hábitats terrestres de todo el mundo. Bien, entonces hemos visto algunos grupos, ¿no? De los ficomicetos y ascomicetos que pertenecen a los hongos verdaderos. Muy bien, hemos visto este y este. Falta los basidiomicetos y los hongos imperfectos. Muy bien. Aquí tenemos pues a los ascomicetos. Son esporitas, miren, así pequeñitos dentro de una asca. Vienen a ser el lugar donde está la ascospora, ¿no? Ahí está. Sus partecitas, el espiporio y el endosporio. Así se llama, son honguitos que tienen esta forma. Entonces, no todos los hongos tienen forma de seta, también tienen forma filamentosa, de filamento. Vamos a ver ahora el otro grupo llamado las levaduras, ¿no? Son unicelulares. Los hongos llamados levaduras son unicelulares, están formados por una sola célula, tienen esta forma, miren chicos, esta es una fotografía microscópica de levaduras y se reproducen por yemación. Estas levaduras forman una yema y de ahí se van a segmentar y formar otra yema. Las levaduras tienen importancia económica, principalmente debido principalmente a las fermentaciones, en las cuales muchas de ellas liberan alcohol y dióxido de carbono como productos finales. Por ejemplo, el Saccharomyces cerevisiae es un hongo utilizado tanto para la elaboración de la cerveza, del vino, del pan, ¿no? Generalmente de la cerveza y del pan. Entonces ayuda a las fermentaciones. Muy bien, entonces chicos vamos a leer a los basidiomicetos, ¿no? Son hongos en las cuales las esporas sexuales, llamadas basidiosporas, son producidas por una estructura llamada basidio. El basidio pues tiene forma de mazo, más o menos. El cuerpo de los basidiomicetos se denomina basidiocarpo. Las hifas son septadas, así como ustedes observan, ¿no? Basidios con esporas, ahí están sus esporitas. Esta es una basidiospora, o sea, una espora del basidiomiceto. Tiene su poro, su episporio, su endosporio y su apéndice hilar. Se presentan como saprófitas o parásitas este tipo de hongos, de manera principal en plantas vasculares. También en hábitats terrestres de todo el mundo. Los carbones y las rollas no tienen cuerpo definido, mientras que las setas presentan cuerpos fructíferos bien desarrollados. Ajá, muy bien. Pues aquí vamos a ver dentro de este grupo de los basidiomicetos hay dos, ¿no? Están las rollas y las setas, o sea, los hongos sombrerito. Las rollas son parásitos, son unos hongos que son parásitos y atacan a las plantas, como a los helechos, a las coníferas como los pinos, los cipreses, las araucarias, que son plantas que nosotros conocemos, y a otras plantas con flores, pues.
Ocasionan enfermedades muy destructivas en las plantas agrícolas, ¿no? De importancia económica, tales como el trigo, la roya del trigo, por ejemplo, causada por este hongo llamado Puccinia graminis. Ya, por ejemplo, esto es respecto a las rollas, chicos. Ahora vamos a ver respecto a las setas, ¿no? Estas setas son lo que nosotros conocemos más. Cuando mamá hace sus tallarines y le echa hongos y laurel, el hongo es un tipo de honguito, ¿no? Un tipo de setas. Presentan un cuerpo fructífero bien definido con un pedicelo y una sombrilla. Muy bien. Dice, son saprófitos presentándose de manera especial en suelos ricos en materia orgánica en pudrición. Entonces, cuando una materia, ya sea un árbol, un tronco, está pudriéndose, estos comienzan a crecer estos honguitos, ¿no? Muchos son comestibles, como el Agaricus campestris, o sea, el champiñón. Su nombre científico del champiñón es el Agaricus campestris. Muchos de nosotros lo hemos probado con pollo al champiñón, en una pizza con champiñones, etcétera, ¿no? Pero otros son venenosos, como el Boletus satanus. Entonces, hay que tener cuidado con los hongos sombreritos. No todos son de repente muy benéficos, ¿no? Algunos son venenosos. Hongos imperfectos, el número 4, o los deuteromicetos. Estos son honguitos, pues, cuya etapa de reproducción sexual es conocida. Su reproducción asexual es por conidios y tiene géneros, pues, como el aspergillus y el penicillium, que son muy comunes. El Aspergillus niger y el Penicillium, por ejemplo, el Penicillium produce antibióticos, ¿no? Aquí nos menciona, en algunas especies de Penicillium producen antibióticos como la penicilina, otros dan sabor a los quesos. El Aspergillus se emplea para elaborar ácido cítrico. Otros hongos dermatofitos que habitan la piel humana, tales como el Trichophytum rubrum, que ocasiona el pie de atleta. Los que les venía diciendo, no son honguitos imperfectos, algunos producen antibióticos y otros producen enfermedades. Bien, aquí tenemos la importancia de los hongos, que vamos a leerlo por acá. Dentro de los hongos encontramos algunos que sirven, pues, en la alimentación, como los champiñones, las levaduras en la elaboración de cerveza, pan, vino, por ejemplo, ahí está. Otros que causan enfermedades como la roya del trigo, como el pie de atleta en humanos. Y hay hongos, pues, que participan además en la desintegración de la materia orgánica muerta de todos los ecosistemas, y otros que sirven para elaborar antibióticos como la penicilina. Entonces, los hongos tienen importancia alimentaria, importancia, pues, en la producción de antibióticos, otros que causan enfermedades no solo a los seres vivos, a los seres humanos, sino a las plantas, ¿no? Como las royas. Entonces, chicos, esa es la clase por hoy. Bueno, antes de finalizar, vamos a ver un video, ¿ya? Entonces, vamos a observar allá. Vamos. Smile and Learn. Hoy aprenderemos todo sobre los hongos. ¿Cuál de los siguientes organismos dirías que es un hongo? Todos son hongos. Vamos a conocer más sobre estos organismos. El reino de los hongos, también llamado fungi, es uno de los 5 reinos en los que pueden agruparse los seres vivos. Ojo, no son animales ni vegetales. Los hongos son organismos vivos porque cumplen con las funciones vitales de relación, reproducción y nutrición por sí mismos. Algunos hongos son microorganismos unicelulares que no pueden verse a simple vista, como las levaduras. Para observarlos necesitamos utilizar el microscopio. Otros hongos son pluricelulares. Estos están compuestos por muchas células que se agrupan formando hilos largos y finos llamados hifas. Estas hifas forman las estructuras reproductivas. Las setas o el moho contienen las esporas por las que se reproducen los hongos. Lo más común es encontrar hongos bajo tierra, en trozos de madera o alimentos en descomposición. Los hongos pueden estar formados por una o varias células eucariotas. Las células eucariotas de los hongos están rodeadas por una pared celular y no tienen clorofila. Recuerda que no son animales ni vegetales. La agrupación de las células de los hongos no forma tejidos, como sucede en el caso de los animales, forma las hifas.
Algunas setas de los hongos son comestibles y muy sabrosas, como los champiñones o las trufas. Cuidado, porque algunas pueden ser tóxicas. Hay otros alimentos, como algunos quesos, que tienen hongos, por ejemplo, el Roquefort. Existen algunos hongos perjudiciales para la salud que pueden producir enfermedades en la piel o en los pulmones. Algunos hongos producen sustancias antibióticas que se utilizan como medicamentos para combatir infecciones por bacterias. Uno de los antibióticos más conocidos y utilizados ha sido la penicilina. Este antibiótico fue descubierto por Alexander Fleming en el siglo XX. Los hongos pueden encontrarse en el aire, en las plantas y en el agua, y se transmiten principalmente por contacto. El contagio de hongos en las personas puede deberse a una mala higiene o a una mala limpieza. En la naturaleza, las setas producen las esporas que se transportan por el aire hasta llegar a un lugar donde pueden germinar. Los hongos son organismos heterótrofos, es decir, se alimentan de otros seres vivos. Por esto, muchos son descomponedores. Por ejemplo, algunos mohos descomponen frutas y verduras para alimentarse y poder crecer. Estas sustancias que descomponen también sirven como nutrientes en el suelo para alimentar a las plantas y otros seres vivos. Como has podido ver, los hongos son muy importantes para los seres humanos y el planeta. Ofrecen productos como alimentos y medicinas para curar enfermedades. También son necesarios en los procesos vitales de muchos ecosistemas, al descomponer la materia orgánica. Esto ha sido todo sobre los hongos. ¿A qué es interesante? Muy bien, chicos, luego de observado el video vamos a finalizar la clase. Cuídense mucho y nos vemos pues en el momento de la interacción. Bye bye.